América Noticias está en condiciones de informar que se ha radicado en la ciudad de Buenos Aires una denuncia contra el conductor Alejandro Vieve Marley por el supuesto delito de corrupción de menores. El damnificado es Adrián Alfredo Molina, que tiene su residencia en Miami y que ha viajado precisamente a la Argentina para realizar la presentación judicial. Esto que tengo aquí en mi mano es el documento que acredita esta denuncia y que tiene en su cuerpo principal los hechos que relata Adrián Alfredo Molina, estableciendo la presunción de la comisión de un delito por parte presuntamente de Alejandro Vieve. Voy a relatar los hechos, voy a relatar este documento para que ustedes tomen dimensión de esto que realmente ha causado ya a esta hora un gran impacto en lo que es el ámbito artístico y de la televisión. A mediados de la década del 90, mi padre adquirió una computadora, la cual me introdujo al mundo de la navegación en las páginas web. En esas cosas, a principios del año 96, con 17 años, conocí a una persona que se identificó con un alias, el cual utilizaba el correo electrónico, da una dirección de correo electrónico que tiene varias letras, ocultando su verdadera identidad, manifestando que se parecía al actor Hugh Grant, con la cual por un par de meses tuve comunicación solo por esa vía, comenzando con una relación de carácter amistosa, donde me interrogaba por mi vida, mis cosas, le comentaba sobre mi familia, entre muchas otras, a quien llegué a confiar cosas que nadie sabía. Esto dice el denunciante. Sigo con los hechos. Para ese momento no tenía definida mi orientación sexual, dice el denunciante. Esta persona es casi 10 años mayor que yo, quien por un tiempo logró mi amistad, me enviaba correos electrónicos diariamente, incluso en sus viajes al exterior. Esa comunicación a diario duró un par de meses. Sin nunca habernos visto ni escucharnos la voz, en ese momento no se usaba intercambiar fotos. Esto dice el denunciante. Reitero entonces, esta es una denuncia contra Marley. Es una denuncia contra Marley. Yo estoy relatando lo que ha expuesto la supuesta víctima o el supuesto querellante en esta denuncia penal, Adrián Alfredo Molina. Continúo. En una ocasión me dijo que me parecía al conductor, se parecía al conductor televisivo Marley, generando la duda si era o no. Si bien no lo afirmó, me había contado que trabajaba en una compañía de producción de espectáculos. Ello fue después de un tiempo de comunicación y antes de conocernos. Al cabo de un tiempo me citó en una esquina de la zona de Palermo, donde nos conocimos personalmente. Para ese entonces él ya se había transformado en un amigo, en alguien de confianza y la única persona que sabía todo de mi vida. Esto dice el denunciante. Sigo. En esa ocasión me subí a su automóvil en el área de la Avenida Libertador e inmediatamente me llevó por la autopista Panamericana a su casa de la zona norte del Gran Buenos Aires. Para recapitular lo que está diciendo el denunciante, que tuvo un encuentro en Palermo con Marley supuestamente, que lo subió a un auto y lo llevó hasta su casa. Continúa el relato del denunciante. Durante ese trayecto intentó agarrarme de la mano, lo cual rechacé. En ese primer encuentro en su casa trató de seducirme e intentó tener relaciones sexuales, pero me negué, lo cual me dio mucha vergüenza y culpa, dice el denunciante. Después de habernos conocido personalmente, nos comunicábamos a diario por chat y me hacía sentir culpable porque lo había rechazado. Él me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo
y que no le debía contar nada a nadie. Yo era un adolescente muy introvertido, tímido, que tenía solo una amiga a quien conté estas confidencias. A ver, este relato está en la denuncia, pero la denuncia continúa. Esa manipulación y mi inmadurez me llevaron a acceder a tener relaciones con él. Él me buscaba en una esquina acordada previamente y me llevaba a su casa, donde comíamos y teníamos relaciones sexuales. Esto se inició cuando yo tenía 17 años y duró por más de 3 años en el más absoluto secreto. Esto dice el denunciante. Tiempo después tomé conciencia que la relación fue meramente sexual, limitada a las 4 paredes de su casa, excepto por un par de viajes fuera de Buenos Aires. Incluso cuando estábamos en su casa me obligaba a que no me acerque a la cocina en la planta baja, porque nos podía ver una vecina a través de un ventanal. Y si salíamos a la piscina en el jardín, siempre teníamos que estar alejados, incluso para evitar que sobre los paredones puedan acercarse fotógrafos. Durante todo ese tiempo me distancié de familia y amigos, cambié de carrera y asumí el rol de su protector, pero en realidad fue él quien tomó ventaja de mí e influyó en mi anormal desarrollo psicosexual. Esto dice la presunta víctima, ¿sí? Estamos relatando los hechos, insisto con este punto, que están plasmados en una denuncia. Ahora les voy a contar en un minuto cuál es el futuro de esta denuncia, insisto, que es contra Alejandro Vieve Marley. Yo nunca había usado drogas. En una ocasión en la planta alta de su casa, Alejandro colocó en mi nariz una sustancia ilegal que se llama poppers. La sustancia ingresó en mis fosas nasales, me hizo hervir la cabeza, la nariz, la garganta, los ojos, y esto pasó mientras él intentaba convencerme de tener sexo en la bañera jacuzzi. Me sentí tan mal que me descompuse. A ver, continúa el relato, sin ir a más detalles, pero bueno, después dice que en su casa Vieve tenía supuestamente una colección de juguetes sexuales y demás, que utilizaba sustancias comestibles para las relaciones sexuales. Bueno, comienza a relatar algunas cuestiones que me parece no son pertinentes por el horario en que estamos, ¿no? Y frente a la sorpresa que genera esta presentación judicial. Recuerdo que en una ocasión, dice, me insistía para realizar supuesto sexo grupal y demás, dice en otro párrafo, habla que durante esos años él buscaba mostrarse en relaciones heterosexuales con personas del ambiente. Ahí fue cuando tuvo novias como la señora Rocío Marengo, Carolina Pelleriti, que le hacían de pantallas supuestamente de su condición homosexual, dice acá el relato. Dice que en una visita a los Estados Unidos, yo estaba en un hostel, él insistió en ingresar a la habitación y cuando logró me obligó a sentarme en la cama y allí, bueno, también hubo como una situación también donde tuvieron una suerte de relación que aparentemente no habría sido consentida. Bueno, todo continúa todo el relato, ¿no? Y acá dice que en septiembre del mes, para el mes de septiembre del año pasado, se contactó con un abogado, ¿no? Le comentó esto y el abogado lo lleva para realizar la denuncia. Bueno, en este escrito están los datos personales del imputado, del presunto imputado, que es Alejandro Vieve, y lo que llama la atención de este escrito, y acá quiero que ustedes presten atención, es que el discente, el denunciante, está solicitando el juicio de determinación por la verdad. ¿Por qué está solicitando esto? Porque, de acuerdo a lo que dice el escrito, los hechos que se denuncian estarían prescriptos y se encuadrarían dentro del delito de presunta corrupción de menores. Entonces, recapitulando,
Este joven, Adrián Alfredo Molina, está denunciando a Marley y está solicitándole a la justicia argentina la realización de un juicio por la verdad, teniendo en cuenta que los hechos que se relatan podrían haber prescripto en el tiempo. Es una denuncia grave por el contenido del relato, pero obviamente que tiene que ser sujeta a una investigación. Lo decimos con esta reserva del caso y lo decimos con total prudencia porque este documento llegó a nuestra redacción de América Noticias y hemos decidido darlo a difusión por tratarse realmente de un hombre, Adrián Alfredo Molina, que por estos años está trabajando con víctimas de distintos delitos de índole sexual, pero que necesita una respuesta de la justicia argentina, por lo menos en lo que concierne a lo que se llama en el Código de Procedimiento un juicio de la verdad. Hay casos, a partir de la ley Piazza de 2011, que después fue reformada, tengo entendido, en 2015 o 2016, donde las víctimas que sufrieron abuso sexual no tienen tiempo para denunciar y los tiempos de prescripción comienzan a correr a partir del momento en que denuncian. Pero claro, la otra parte de la biblioteca habla de hechos que fueron prescriptos, porque claro, estos hechos supuestamente ocurrieron antes de la sanción de esa ley que cambió los tiempos procesales. Entonces, vamos de vuelta. Adrián Alfredo Molina denuncia supuestamente a Alejandro Vieve, a Marley, por hechos que ocurrieron hace muchísimos años y donde se podría enmarcar dentro de una presunta corrupción de menores. Pero el paso del tiempo ha conspirado sobre la posibilidad de llevar a un presunto victimario a una pena de prisión. Pero lo que habilita a la justicia argentina, y es lo que está pidiendo Molina, es la realización de un juicio por la verdad, para que se diriman las responsabilidades, pero sin consecuencias punitivas. ¿Se entiende a dónde voy? Un juicio por la verdad nos puede precisamente establecer algún grado de responsabilidad sobre el victimario, pero no va a haber consecuencias punibles. A ver, me parece que este es un punto muy importante. Primero hay que decir que, sobre todo cuando ocurrieron otras denuncias muy mediáticas, podemos citar a Jay Mamón, siempre existió el rumor y en redes sociales, pero no se trató, o por lo menos nosotros no lo hicimos, hasta este momento en donde, repetimos, hay una denuncia formal, hay una denuncia judicial que avala que nosotros ahora te lo estemos contando al aire. Esto cambia radicalmente las cosas. Deja de ser un rumor, deja de ser un tema de redes sociales y pasa a ser un tema estrictamente judicial. Por eso, Mariano, es importante aclarar. Empecemos de vuelta. Es una persona, hoy ya mayor de edad, hoy ya adulta, que incluso trabaja, fíjense ustedes, trabaja con víctimas de trata, la que decide denunciar. ¿Y cómo lo hace? Bueno, y lo hace así. Adrián Alfredo Molina, que nació en 1979, ¿no? Hoy ya tiene 45 años, 46 años. 44 años. No, 46, 79 a 24, 46. 46 años. Vive en Estados Unidos, vive en Miami. Ha viajado a la Argentina para radicar sole esta denuncia, ¿no? Este documento que nosotros tenemos aquí. Esta denuncia tiene como acusado o presunto acusado a Alejandro Vieve Marley por una serie de acontecimientos que relata supuestamente la víctima, ocurridos en la década del 90, cuando su padre adquirió una computadora y él comenzó a chatear. La víctima cuenta que se contactó con alguien que estaba detrás de un perfil que tenía una dirección de mail, que decía que se parecía al actor Hugh Grant,
Comenzó allí un intercambio de palabras, se generó una amistad y que se dio por esos años un encuentro en Buenos Aires. De ese encuentro se derivó en una situación de supuesta relación sexual y eso al tiempo derivó en algunas prácticas un tanto complicadas que habrían afectado la salud psicosexual de quien está denunciando. Este joven, que hoy ya es un adulto de 46 años, ha venido a la Argentina a solicitarle a la justicia la realización de un juicio por la verdad. ¿Por qué? Porque los delitos, obviamente, que se encuadran dentro del artículo 125 del Código Penal, el artículo 125 del Código Penal es el que habla de la supuesta corrupción de menores, son delitos que están prescriptos. Y lo dice textualmente este documento. Si bien los sucesos que me damnifican de corrupción de menores, previstos y reprimidos por el artículo 125 del Código Penal, se encuentran prescriptos a la luz de lo establecido por los artículos 59, inciso tercero, 62, inciso segundo, 63 y 67 del Código Penal, solicito la realización del proceso a efectuar de determinar la verdad de lo que ha sucedido y me damnifica. Es decir, lo que quiere Adrián es saber la verdad. Lo que quiere Adrián es que esto se ventile en un juicio por la verdad. Por más que de ese juicio por la verdad resulte un veredicto que puede ser condenatorio o absolutorio. Si es condenatorio en un juicio por la verdad, la persona que es llevada a juicio en el banquillo de los acusados no recibe pena. ¿Por qué no recibe pena? Porque a los fines de la llamada Ley Piazza y sus modificaciones, ¿por qué se llama Ley Piazza? La Ley Roberto Piazza fue a instancia del diseñador, que tuvo también una historia brutal en su vida y de alguna u otra manera contribuyó a que la legislación argentina incorporase la posibilidad que se les da a la víctima de poder declarar y denunciar cuando están preparadas para ello. Y esto está fundamentalmente limitado a cuando las víctimas son menores de edad. Una persona menor de edad en Argentina es una persona menor de 18 años. Una persona menor en Argentina es una persona menor de 18 años. La Ley Piazza, después reformada, en el año, tengo entendido que en el año 2015, con la Ley Piazza los delitos comenzaban a contarse el tiempo desde los 18 años, cuando los menores adquirían mayoría de edad. Con la reforma de la Ley Piazza, los supuestos delitos de abuso sexual se cuentan desde que la víctima denuncia en adelante. Entonces los torna imprescriptibles. Pero ¿qué pasa? Tienen que ser hechos que ocurran después de la sanción de la ley, porque la ley no es retroactiva. Todo hecho que haya ocurrido hace 30 años solamente puede ser sometido a los juicios por la verdad. ¿Se entiende? Digo, vamos a volver sobre el relato. Vamos a volver sobre el relato de Adrián Alfredo Molina. Él cuenta que a mediados de la década del 90 adquirió una computadora, que en el año 96, con 17 años, conoció a una persona que ocultaba su verdadera identidad en Internet, que decía parecerse a Hugh Grant, al actor inglés, con la cual por un par de meses tuvo comunicación solo por esa vía, que en ese momento no tenía definida su orientación sexual, estamos hablando de la víctima, que en una ocasión le dijo que se parecía al conductor televisivo Marley, esta persona que se escudaba detrás del perfil, que se citaron aquí en Argentina, en Palermo, en una esquina, que sobre la avenida del Libertador se subió al auto de este hombre que ahí se conocieron, que se fueron por autopista panamericana hasta una casa de la zona norte,
que durante el trayecto intentó agarrarlo de la mano, que en ese momento intentó seducirlo, que le dio mucha vergüenza y culpa, porque supuestamente el denunciado intentó tener relaciones sexuales con la presunta víctima. Después de haberlo conocido personalmente, se comunicaban a diario por chat. Él cuenta que era un adolescente muy introvertido, que había inmadurez, manipulación y que después hubo supuesto suministro de presuntas sustancias. Una denuncia que ya está en la justicia argentina y tiene como denunciado al prestigioso conductor de televisión.